capítulo 24, versículo 16. Dice, porque diga conmigo, siete veces podrá ¿qué? Caer el justo, pero otras tantas se levantará. ¿Qué le pasa al justo? Se puede caer. Dice, 7 veces el justo podrá caer. Así que usted y yo podemos caer en esta vida. ¿Alguna vez ha enfrentado situaciones adversas, impensadas, inesperadas, situaciones no planeadas en su vida? Sí, levante la mano a ver si se identifica conmigo. Me han pasado unas cosas que yo nunca me las había imaginado. Y este versículo me encanta o me gusta porque me hace aterrizar en lo que es la vida cristiana. Muchas personas cuando llegan a la iglesia, yo me atrevería a decir que el 90% de los que estamos aquí sentados llegamos producto de una necesidad. Hubo un problema, una situación inesperada, una situación adversa, algo que no queríamos que pasara, pasó. Y alguien que había orado por nosotros o alguien que había hablado a nosotros de Dios nos invitó y nosotros nos dispusimos y llegamos a la iglesia. Ahora, ¿cuál es la expectativa de una persona cuando llega a la iglesia y empieza a buscar a Dios? Cree que tiene el derecho de decirle a Dios que la vida de ahí en adelante debe ser perfecta. No pueden haber problemas, Señor. Esa yo creo que es la expectativa o la experiencia propia de lo que me pasó a mí. Cuando yo empecé a andar en las cosas de Dios, dije, Dios me va a arreglar el problema, Dios me va a arreglar la situación a través de la cual llegué. Yo le conté a usted que yo me convertí o que dispuse mi vida para Jesús porque mi papá fue secuestrado. Y dije, después de que él salga, la vida va a ser espectacular, color de rosa. Pero este versículo me hizo hacer o poner los pies sobre la tierra y me dijo el Señor, el justo cae. Dígale al de al lado, el justo cae. Y entendí que la vida cristiana no es sinónimo de una vida perfecta. La vida cristiana es vivir a Cristo en el corazón y vivir también los padecimientos que Él sufrió, porque él dice que nosotros también tendremos que ser bautizados en ese sufrimiento y hay momentos en la vida en donde tenemos que necesariamente sufrir. Ahora, ¿de qué es lo que le quiero hablar en este día? De nuestra percepción equivocada acerca de los momentos difíciles. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de Dios frente a los problemas? Cuando usted está atravesando un momento de esos dolorosos, angustiosos, de esos momentos que le tratan de robar las energías, la paz, ¿cuál es su perspectiva? Es una perspectiva completamente diferente a la de Dios. Dios piensa de una forma distinta a la nuestra. Dios piensa que las situaciones adversas son oportunidades de crecimiento para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que a los que amamos a Dios, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas. Todo lo que pasa en nuestra vida de acuerdo al pensamiento de Dios es que para el bien. Ahora, la percepción de nosotros no nos permite entender que esas cosas que suceden dolorosas, inesperadas, no planeadas, son para el bien. Yo le hago una pregunta. Cuando usted ha atravesado esos momentos de dolor, de dificultad, de escasez, de preocupación, ¿usted siente que ese momento es para su bien? ¿Usted cree que eso es algo que le ayuda bien? ¿Cuántos creen que sí? Uy, sí, el Señor, gracias Señor por esta crisis financiera, aleluya, no hay para pagar la cuenta, gloria al Señor. Yo no lo he sentido así particularmente, yo me siento y a veces he llorado y le digo, Señor, no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando. No comprendo por qué estoy viviendo esta situación, no entiendo por qué este proyecto, este plan, este anhelo, este deseo no se ejecuta de la manera como yo o no se ejecutó de la manera como yo quería. ¿Y sabe por qué? Porque el pensamiento del hombre es completamente distinto al pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es superior y eso lo dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 8 y 9. Aquí está hablando Dios a través del profeta y dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes. Sus caminos no son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y esto es algo que me ha llevado a reflexionar y a pensar que definitivamente la mente de Dios, el
corazón de Dios es más grande, es superior al nuestro. A ver, tóquese la cabeza, póngase la mano, a ver, mídase la cabeza. Eso es el tamaño de su pensamiento. Así de diminuto es su cerebro frente al cerebro de Dios. La inmensidad del pensamiento de Dios a veces no lo podemos entender y comprender si no es por la revelación del Espíritu Santo. Por eso cuando estamos atravesando momentos angustiosos, de dificultad, inesperados, que causan estrago en nuestra vida, nosotros no tenemos la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la perspectiva normal, general, que tenemos nosotros los seres humanos frente a las dificultades, frente a los momentos de problemas? ¿Cuál es esa visión? ¿Cuál es la visión que tenemos nosotros? La visión que nosotros tenemos es la visión del mundo, porque nosotros nos movemos en el mundo. Jesús dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, te pido mejor que los guardes ¿de quién? Del maligno, del diablo. Pero usted y yo estamos inmersos en un sistema que de una u otra manera ejerce influencia sobre nuestra mente, sobre la forma como nos proyectamos en la vida. Y el mundo tiene un concepto bastante arraigado y todo es que está orientado hacia el éxito. Si usted no consigue cosas, si usted no obtiene logros materiales, usted no es una persona exitosa. No, que me tocó perder la casa, no, que me tocó perder el trabajo, no, que me sacaron de donde yo trabajaba, no, que no me he podido casar, no, que no he podido tener hijos, que no esto, que lo otro. Empezamos a medir nuestra vida, a medir la prosperidad o el bienestar en términos de cosas materiales. Porque el mundo nos ha hecho entender o el mundo nos ha influenciado para que nosotros nos midamos en términos de qué? De adquisición de cosas. Cuando a usted algo no le llega a sus manos, usted se siente ¿qué? Fracasado. Cuando usted siente que Dios no le da lo que usted le está pidiendo, ay Señor, ese carrito nuevo, mira este cosito ya está viejito, Señor. Ya, mira, ya está pidiendo platica para reparación y usted le pide el carro y el carro no llega, usted empieza a sentirse ¿qué? Frustrado. Porque el éxito lo medimos en términos de ¿qué? Carro nuevo, casa nueva, nevera nueva. Mira, aquí están pidiendo nevera y todo. Amén. Dígale al de al lado, amén. Una nevera nueva. Estufa nueva. Hay algunos que le dicen, dame un marido nuevo, Señor. Y nosotros también oramos, aleluya, Señor, convierte ese hombre. Y algunos dicen, cámbiame una de 40 por 2 de 20. Yo le digo, no, Señor, porque no falta, ¿no? Señor, todo nuevo, no. Porque todo está orientado ¿a qué? Al éxito, a la consecución de cosas. Ahora, cuando nosotros no recibimos lo que queremos, a nuestra vida viene un sentimiento. Y yo quiero enseñarle algo en esta mañana. El no también es una respuesta de Dios. Y tenemos que acostumbrarnos a que a veces Dios nos va a decir, no, no, no. No es que no nos quiera bendecir, no es que no nos quiera dar las cosas. Lo que pasa es que Él tiene una visión completamente superior a la nuestra. Y a veces le decimos, Señor, cámbiame de trabajo, Señor, dame un ingreso, dame un salario adicional. Señor, yo quiero trabajar en tal lado, en tal lugar. Dios le dice, no, porque Dios sabe de una u otra forma que si usted recibe esa bendición, pues usted o se puede ir de la iglesia, o se aparta de los caminos de Dios, o se va para un lugar a donde usted no le corresponde o no debe estar. Pero eso usted y yo no lo entendemos porque tenemos una visión viciada por el éxito, por el concepto de la verdadera o de la falsa prosperidad. Ahora, ¿qué pasa cuando usted siente esa negativa de parte de Dios? Porque yo creo que nos sentimos tristes cuando Dios dice no. Viene un sentimiento llamado fracaso. Dígale al del lado, fracaso. Y ese sentimiento es peligroso porque se camufla muy bien en el corazón. Recuerde que el pensamiento nuestro está orientado hacia qué? La consecución de cosas, objetivos. Si usted va a una empresa, la empresa le pone ¿qué? Indicadores. Hay que cumplir indicadores, ventas. Hay que lograr objetivos, número de estudiantes ahí que hemos podido cobijar, etcétera. Cualquiera sea la empresa en donde usted trabaje, siempre lo van a estar midiendo. Y de una u otra forma, ese concepto que está arraigado en el mundo en el que vivimos, lo tomamos para nuestra vida particular. Y si yo no obtengo algo, si yo no he podido cambiar el carro, la casa, la nevera, la estufa, todo lo que yo quiero, empiezo a inmediatamente ¿qué? Ponerme nuevos objetivos. Cuando a mí un proyecto me fracasa, lo que debería hacer es sentarme a pensar por qué ese proyecto fracasó. Pero como no quiero enfrentar el sentimiento de fracaso, lo que hago inmediatamente es poner un nuevo objetivo.
tratando de olvidar lo que pasó, tratando de dejar a un lado lo que no se consiguió para proyectarme a uno nuevo. Y ese es un ciclo peligroso porque no le deja descubrir lo que hay en su corazón. El fracaso es un sentimiento que se arraiga profundamente en el corazón. Y que usted por ese ánimo, por ese espíritu competitivo que nos aqueja, no lo quiere reconocer. No le permite enfrentarlo para poder comprender lo que Dios quiere enseñarle. Porque cuando Dios nos dice no, es porque algo también nos quiere enseñar. Por eso la palabra dice en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Puede que no le agrade a usted, puede que no le parezca lo mejor, pero para Dios sí. Y esa negligencia de nuestra parte para descubrir lo que trae el fracaso es lo que nos daña o afecta la relación con Dios. Usted no se da cuenta. Y le hablo a título de experiencia personal. Yo no me di cuenta, pero de a poco ese sentimiento empieza a corroer, a comerse el corazón. Y usted empieza a alejarse de Dios, porque de una u otra forma usted está bravo. Cuando su papá o cuando usted era niño y su papá no le daba algo, ¿usted no hacía la pataleta? ¿Usted ha visto esos niños en los centros comerciales? Cuando el papá le dice no, ¿qué hacen los niños? ¿Cierto? Como que usted la hacía. Y eso mismo, aunque usted y yo no lo queramos poner en manifiesto, está ahí y le hacemos pataleta a Dios. Entonces, ¿qué le hacía usted a su papá cuando no le daba? En mi época era el PlayStation, ahora es el Xbox y el PS4, el PlayStation 4 y etcétera, etcétera, el Wii, el Nintendo, cosas así sobrenaturales. ¿Cuál es su actitud? Usted no le hablaba al papá, yo por lo menos me ponía bravo, ¿no? Entonces, indiferente. Y de una u otra forma, cuando un proyecto en nuestra vida no se lleva a cabo, nos volvemos indiferentes con Dios. ¿Para qué ir a la iglesia? Yo oro solo, Dios me escucha acá. ¿Sí ve? Yo dando los diezmos y vea esta crisis, no. Y empieza usted de una u otra forma a alejarse de Dios. Por eso es peligroso el fracaso. Ahora, primera de Juan capítulo 5, versículo 14-15 dice lo siguiente. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Si pedimos conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Sabe por qué Dios dice no? Porque nosotros no pedimos conforme a su voluntad. El mismo apóstol Juan nos dice, ustedes no obtienen las cosas que están pidiendo porque están pidiendo para sus propios deleites. Y como Dios sí conoce el corazón más que usted mismo y que yo mismo, porque la Biblia dice en Jeremías que el corazón es engañoso, perverso y más malo que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Le aseguro que usted no conoce su corazón. Le aseguro que yo no conozco mi corazón, pero Dios sí conoce el corazón. Porque Él le dijo al profeta Samuel, tú ves la apariencia externa, pero yo veo lo que hay en el corazón de la gente. Y el único capaz de conocer lo que usted tiene allá adentro es Dios. Y Dios sabe las intenciones por las cuales ejecutamos muchas cosas en la vida. Y a veces decimos, no, Señor, yo estoy necesitando el carrito. La verdad que sí, mire, es que se está molestando. Y Dios dice, sí, está molestando. Pero la verdad, la intención real en tu corazón es mostrarle al vecino que tú eres más bendecido que él. Y por eso a veces Dios le dice a uno no, porque no quiero que seas ¿qué? Vanaglorioso. Eso fue producto o un hecho que hizo caer al hombre, a Adán y a Eva, la vanagloria de la vida. Y Dios lo conoce y usted no. Usted está pensando que es porque el carrito le está pidiendo plata. Y resulta que Dios le está diciendo, no, en tu corazón hay ¿qué? Orgullo. Si te monto en esa nave 0 kilómetros, ni le darás el chance al pobre vecino, le echarás el agua sucia del charco para decirle, mire, yo voy en el último modelo y usted ve. Y Dios lo conoce. Y por eso Él a veces nos dice no. Ahora, ¿qué es el sentimiento de fracaso? Para poderlo definir, primero debemos entender qué es fracasar. Y mire lo que dice el diccionario acerca de la palabra fracasar. Es un sentimiento. Fracasar es un sentimiento que aparece cuando un proyecto o una idea se malogran. Y me gusta más esta definición. El fracaso o fracasar es cuando un barco golpea un escollo. Hay ahí un iceberg, se golpeó el barco y ¿qué le pasó al barco? Se hundió. Eso es fracasar.
Fracasar es cuando hay un proyecto en nuestra vida, cuando emprendemos el proyecto de la casa, cuando emprendemos el proyecto del matrimonio, cuando emprendemos el proyecto del noviazgo, cuando emprendemos el proyecto de un viaje, cuando emprendemos el proyecto de cambio de trabajo, cuando emprendemos el proyecto de una familia. Y de repente aparece un escollo, golpea el barco que usted armó para arrancar ese proyecto y el barco se hunde. Eso es un fracaso. Y la Biblia nos dice que vamos a tener fracasos. Hay proyectos que definitivamente no van a florecer. Germinaron, nacieron en su cabeza, pero nunca llegaron a su fin, no se cumplieron. Y eso no nos debería traer ¿qué? Tristeza al corazón. Al contrario, deberíamos aprender de esas situaciones en donde las cosas se malogran. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando un proyecto, cuando una idea, cuando algo que yo he planeado no se lleva a cabo, viene un sentimiento peligroso llamado ¿qué? Fracaso. Ese sentimiento que se arraiga en usted y que empieza a decirle fracasado, fracasado, fracasado. ¿Alguna vez ha oído esa voz dentro de usted? Uy, mire, ya llegaron los 40 y usted sin trabajo. Fracasado, fracasado, fracasado. Llegaron los 40 y usted no se ha casado. Uy, fracasado, fracasado, fracasado. Se va a casar y no tiene casa. Uy, fracasado, fracasado, fracasado. Y empieza ¿qué? A cercenar. Ahora, ¿qué es ese sentimiento de fracaso o de ser un fracasado? Es un sentimiento que aflige, que golpea, que lastima el corazón, que produce el siguiente efecto. Le lleva a perder su estima. Entonces usted empieza a decir, yo no soy capaz, yo no soy capaz, yo no soy capaz. A mí me pasó hace muchos años, en el 2001 me quedé sin trabajo. Y empecé a meter hojas de vida por aquí, hojas de vida por allá. Y duré 18 meses sin respuesta. No entendía nada, no entendía por qué me pasaba. Y empezó a apoderarse de mí un sentimiento de ¿qué? De fracaso. Y me sentía fracasado, derrotado, porque golpeaba mi alma y me decía, no valió la pena estudiar. No valió la pena esforzarse y ser un buen alumno. No valió la pena, mira, empezar a ir a la iglesia. ¿Para qué? Y empecé a sentirme así decepcionado y sin falta de deseo o de pasión por vivir la vida. Por eso el sentimiento de fracaso es peligroso. Hay que aprender a enfrentar ¿qué? Los fracasos de la vida. El justo puede caer 7 veces, pero otras tantas se levanta. Y usted y yo tenemos que aprender a levantarnos de los momentos adversos de la vida. Cuando las cosas no están saliendo como usted y yo estamos esperando, hay que aprender a ¿qué? A levantarnos. Entonces a uno le llega el sentimiento y empieza ¿a qué? A comérselo por dentro. Usted no se da cuenta. Usted no lo puede identificar, pero usted pierde ¿qué? El ánimo. Usted empieza a sentirse ¿qué? Decepcionado, cansado. Ahora, ¿por qué llega ese sentimiento de fracaso a nuestra vida? Hay dos fuentes fundamentales. Dos fuentes. La primera, el pecado. No hay cosa peor en la vida o no hay cosa que destruya más un proyecto que el pecado. ¿Por qué el pecado? Porque el pecado destruye la visión de Dios. ¿Usted ha pensado lo que le pasó alguna vez? ¿Se ha sentado a meditar un rato y se ha preguntado qué le pasó a Adán y a Eva? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó en una relación perfecta. Hablaban con Dios, oían la voz de Dios. Dice la Biblia que ellos caminaban libremente por el jardín del Edén y no tenían ropa y ellos no sentían ¿qué? Vergüenza. Se sentían bien. Había armonía, había perfección en las cosas, pero de repente ellos escucharon la voz del diablo, le hicieron más caso al diablo que a Dios e inmediatamente, producto de la desobediencia, porque comieron del árbol que Dios les había dicho que no comieran, producto de ese pecado vino desorden a su vida. Se dañaron los proyectos que Dios tenía con ellos. ¿Cuál era el proyecto de Dios con el hombre en ese momento? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Le dijo, mira, yo te voy a entregar el señorío de la tierra. Por favor, ve, fructifícate, multiplícate y gobierna la tierra como a ti te parece. Dios le había delegado esa autoridad. Ese era el propósito de Dios. Pero el hombre pecó. El hombre hizo lo que a él le pareció. No quiso oír la voz de Dios y se trastocó, se alteró el propósito de Dios y empezó a haber un manejo distinto de la tierra. ¿Quién empezó a gobernar la tierra desde ese momento? La Biblia dice que el hombre le entregó su autoridad al diablo y por eso ahora la palabra de Dios nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo.
Lo que estamos viviendo no era el plan de Dios, no era la visión de Dios, no era el proyecto de Dios. Pero pero el pecado trajo fracaso. El pecado dañó el proyecto de vida, el proyecto de Dios. Ahora usted me dirá, no, pero mi pecado tampoco es tan grande, ya yo no me emborracho, ya yo no soy adúltero, ya no soy fornicario. A ver, levanten la mano los fornicarios. Yo vi a más de uno como, me salvé. Bueno, levantemos la mano los adúlteros. Todos, muy bien. Si ve, ya no hay adúlteros, no hay fornicarios. ¿Algún borracho? ¿Alguien que quiera confesar su pecado frente a los hermanos? ¿Borracho? ¿Algún borracho? ¿No? ¿Sí ve? Entonces no hay adúlteros, no hay borrachos, no hay fornicarios, gracias a Dios. ¿Cierto? Y a veces nos sentimos, ay, es que yo no me emborracho, gloria a Dios. Eso está muy bien. Pero el pecado llega por otras cosas que parecen insignificantes. Desobediencia pequeña. Dios le dijo, te quiero mañana a las 9:30 en la iglesia. Ay, no, Señor, yo llego a las 9:45, 9:50. ¿Eso se llama qué? Desobediencia. Y Dios le dijo a Saúl, cuando Saúl llegó ahí se dio cuenta de que había desobedecido a Dios, empezó a ofrecerle ¿qué? Sacrificios. ¿Y qué le dijo Dios a través del profeta Samuel? Mira, más que sacrificios, lo que yo quiero es obediencia. Dígale de lado, obediencia. Entonces, ¿en qué cosas ha desobedecido usted la voz de Dios? No se vaya por ahí, váyase por la otra calle. Ay, no, yo me voy por aquí. Y ahí le pasa algo. Y fracasó algo. Vino algo a su vida que no era la expectativa de Dios. ¿Por qué? Porque usted no fue sensible a su voz. Y el no ser sensible a la voz de Dios se llama pecado. Cuando usted hace lo que usted quiere y no lo que Dios quiere, usted es un desobediente. Y eso le pasó a un amigo llamado Acán. No sé si usted conoce la historia de Acán, si no la conoce se la voy a referir. El pueblo de Israel llegó al río Jordán. Se murió Moisés, apareció Josué como el sucesor. Y Dios le dijo, vamos a pasar y vamos a conquistar la tierra que yo te prometí. Y entraron y la primera conquista fue la que, la zona o la ciudad de Jericó. Fue una obra maravillosa. 6 días marcharon dando una vuelta, el séptimo dieron 7 vueltas, gritaron y cayeron las murallas, tomaron la ciudad. Pero antes de tomar o de batallar ahí, Dios le había dado una advertencia, Dios había dado una orden. Yo quiero que escuche bien la orden. ¿Cuál era la orden de Dios con la ciudad de Jericó? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Josué, esa ciudad me pertenece a mí. ¿Qué era lo usual en ese tiempo? Que cuando hubiera una guerra, el botín se lo repartían ¿quiénes? El pueblo, los soldados. Pero Dios le dijo, ahí nadie se va a repartir nada. Todo eso que está ahí me pertenece a mí. Vas a matar a la gente, vas a matar a los animales y todo lo que recojas va a ser consagrado a mí, porque me pertenece lo primero. Esa es la primicia de la conquista, así le dijo Dios a Josué. Y el pueblo entró y Dios lo respaldó. Pero había un joven o una persona llamado Acán. Ahora el pueblo de Israel, yo quiero que usted tenga ese nombre ahí, el pueblo de Israel se alistó a la siguiente conquista, la ciudad de ahí. Fueron a espiarla y cuando regresaron le dijeron a Josué, esa ciudad es insignificante. ¿Para qué gastar? ¿Para qué cansar a todo el ejército movilizándolos? Y eso es una ciudad pequeña, eso ahí con unos cuantos los acabamos. Y dice la palabra que el pueblo de Israel fue con un pequeño grupo del ejército, atacaron, pero ¿qué pasó? La ciudad se levantó, resistió y al contrario lo sacó corriendo y vino una derrota tremenda para ellos. Ahora, ¿qué hizo Josué? Se puso ropas ásperas, ropas de luto, se echó ceniza en la cabeza. Esa era la forma de decir que estaban de luto en ese tiempo. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. ¿Y qué le dijo Dios? Deja de llorar. Levántate y busca el pecado que hay dentro de ustedes. Y empezaron a orar y Dios mostró que Acán era el hombre que había cometido pecado. ¿Cuál fue el pecado de Acán? Acán vio una manta de un babilonio, una cosita insignificante frente al gran botín. Unas moneditas de plata, unos lingoticos de oro y se los guardó en su bolsa. Se los llevó a su tienda, los escondió debajo de la tienda. Tan pequeño y tan insignificante era la cosita que él se había tomado que ni siquiera su familia se había dado cuenta. Pero ¿sabe cuál fue el resultado? Se dañó un propósito, se dañó un proyecto en la vida de esta persona. Porque no solamente fue afectado él, la Biblia dice que Dios erradicó el pecado. ¿Cómo erradicó el pecado? Lo tuvieron que matar a él y a toda la familia. Mi pecado no solamente afecta mis proyectos,
Mi pecado también afecta a mis generaciones. Por eso la Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículo 5, que el pecado de los padres afecta hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso yo debo ser responsable todos los días, examinar mi vida para eliminar el pecado. Si usted ama a sus hijos, usted va a traer sobre ellos ¿qué? Bendición y no maldición. Pero producto de que a veces somos tan egoístas, eso es pecado, ¿cierto? El egoísmo. Dañamos el proyecto de nuestras generaciones. Y mire, parece insignificante. Lo que le pasó también al administrador infiel. Llegó un hombre que era un administrador así fuerte, recio, y empezó a repartir talentos. A uno le dio 10, al otro le dio 5 y al otro le dio 1. ¿Qué hace un buen administrador? Administra bien lo que le dan. El de 10, ¿cuánto le devolvió? Otros 10. El de 5, ¿cuánto le devolvió? 5. Pero el que le dieron 1, ¿qué hizo? A mí me dio miedo de él, yo no supe qué hacer, abrí un huequito en la tierra, enterré la moneda y esperé a que él volviera. ¿Y qué le dijo el dueño? Le dijo, siervo malo, porque has sido infiel en lo poco, ahora te será quitado todo lo que yo te he dado. Y dice que le quitaron lo único que él tenía y se lo dieron al que le habían dado 10. Ahora pregúntese, porque a veces decimos, ay, esta situación económica, qué cosa tan terrible, pero ¿qué sembró usted en el pasado? ¿Manejó bien lo que Dios le dio en el pasado? ¿Manejó bien los tiempos de abundancia? Porque José fue un hombre que aprendió a manejar bien la abundancia. 7 años que estuvo ahí ahorrando para los tiempos de escasez. Pero cuando uno tiene, uno se vuelve loco. Y vámonos de viaje y gastemos. ¿Qué quiere mi hija? Lo que quiera. 3 vestidos, tarjeta de crédito. Y dele para los niños. Vamos, todos vámonos de paseo. Y después vienen las épocas malas y usted dice, ay Señor, y el proyecto de la casa, ahora no tengo ni para la cuota, no tengo nada, ¿qué pasó? Y Dios le dice, no fuiste fiel con lo que te di. Y eso se llama pecado, desorden. ¿Sabía que el desorden es pecado? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios así recto, honesto. Yo le robé a Dios en el pasado, pues Dios no me puede estar bendiciendo ahora. Yo tengo que confesar mi pecado y reconocerlo. Es como el hombre que empieza, Señor, y bendice mis proyectos, y bendice mis proyectos. Y la pobre esposa allá en la casa toda maltratada, porque el hombre cuando llega de noche, llega iracundo porque no ha conseguido trabajo y la maltrata. Y usted sabe qué pasa, esposo, cuando usted no trata a su mujer como vaso frágil. Sus oraciones no pasan ¿de dónde? Del techo. Hay que aprender a tratar a la esposa. Hay que amarla. A nosotros los hombres nos cuesta. A veces queremos es estrangularla, sacarla. Pero el Señor dice, ámala, así como Cristo ama a la iglesia. Y Dios, a veces decimos, Señor, yo no soy adúltero, no soy borracho, no soy fornicario. Pero usted sí está maltratando a su familia. Usted sí está maltratando su casa. Y eso es pecado. Sus proyectos no van a prosperar si usted no ajusta su estilo de vida a lo que la palabra de Dios dice. Porque todo lo que haga yo fuera del contexto de la palabra de Dios se puede considerar ¿qué? Pecado, pecado. Si usted no honra a su papá y a su mamá, ¿usted está en qué? En pecado. Si la esposa no respeta a su marido, ¿en qué anda la esposa? En pecado. Si el esposo no ama a la esposa, ¿en qué anda? En pecado, porque la Biblia lo dice así. Si yo no respeto a mi jefe y me la paso hablando mal a las espaldas de él y ando disociando todo el tiempo, ¿será que Dios puede bendecir mis proyectos? ¿No será eso pecado? Porque la Biblia dice que debemos honrar a las autoridades, porque toda autoridad es impuesta por Dios, aunque a usted no le caiga bien el jefe ese. Y si yo no me sujeto a lo que está aquí en la tierra, ¿cómo voy a decir que me sujeto a Dios? Entonces ahí viene el primer análisis. Mi pecado me puede estar trayendo ese sentimiento de fracaso. Ahora, lo segundo que puede traer el sentimiento de fracaso es la miopía espiritual. ¿Usted sabe qué es la miopía? Yo tuve que investigar, porque yo no soy médico, pero la miopía es, oiga, ¿quién está allá en la última fila? Levante la mano. Ah, doctor, ¿cómo está? Ya medio lo identifiqué. ¿Sí? Miopía es eso, no ver de lejos. Usted no ve. Y eso es lo que nos pasa a nosotros espiritualmente. No vemos a lo lejos. Siempre queremos ver ¿qué? El ya, el ahora, inmediato, cortoplacistas. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Dios ve al pueblo de Israel que como la nación, Él le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande y poderosa.
Y a mí me impacta mucho la forma como el pueblo de Israel se veía durante la cautividad en Egipto. Se veían que como una cosa insignificante. El enemigo, o sea, los egipcios lo veían como un pueblo que grande y poderoso, y por eso el faraón dijo, oiga, pónganle cargas más fuertes. Este pueblo está creciendo, este pueblo se está haciendo fuerte. Y los israelitas andaban siempre así todos encorvados, porque eso es lo que trae la esclavitud. Usted se encorva y no puede ni caminar. Y Dios dijo, los voy a sacar. Me acordé de mi pacto con Abraham. Les mandó a Moisés, Moisés los saca. ¿Y usted sabe que era lo único que veían ellos en el desierto? No hay comida. Danos de beber, tenemos sed. Mejor nos hubiera sido morir en Egipto. Allá teníamos pan, allá teníamos sopa de cebolla, allá comíamos pescado. Eso era lo único que veían. Tenemos hambre, tenemos hambre. Y creo que el pueblo de Israel, o nosotros nos parecemos al pueblo de Israel mejor. Todo el tiempo durante la bendición, el camino a la bendición, nos vamos quejando. Ay, Dios no me bendice. Ay, qué jartera eso de dar los diezmos. Ay, no, qué pereza venir a la oración. Ay, eso de estar conectado en un equipo de crecimiento. No, pero ¿para qué tanto sacrificio? Dios bendígame, ya estoy cansado de comer maná. Estoy harto de la provisión, ya me cansé todos los días maná, 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 deme carne. Y Dios le dice, te voy a hartar de carne. Y le manda las codornices y usted empieza, ay, no, ahora codorniz, no, qué pereza. Ya está bueno, Señor, lléveme a la tierra ya prometida. Usted dijo que yo iba a conquistar, que iba a ser un ganador, que iba a cambiar la casa, el carro y que iba a tener hasta beca y que me iba a ir para otro país. ¿Dónde está? Eso es miopía espiritual. Mire, Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18 dicen lo siguiente. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Y eso es lo que a nosotros nos encantaría. Ay, Señor, lléveme por el camino corto. Y Dios dice, no, el camino corto no sirve. Porque Dios pensó, ¿se acuerda que los pensamientos de Dios son superiores? Si se les presenta batalla, podrían cambiar de idea y regresar ¿a dónde? A Egipto. Dios les estaba diciendo, ustedes tienen mentalidad de esclavos. Y así nos pasa a nosotros, una mentalidad de mediocres y de esclavos. Dios quiere darnos la sobreabundancia y nosotros, Señor, un pedacito de la abundancia. Esclavos. Dios sabe que si Él no nos lleva por el camino largo muchas veces, ¿a dónde vamos a regresar? A Egipto, a las cosas del mundo, a las viejas maneras de hacer las cosas. Cuando Dios dice, oiga, quítense las vestiduras viejas. Pónganse unas vestiduras nuevas, una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de vivir la vida. Pablo escribió y dijo, oiga, es necesario que no tomen la forma del mundo, sino que renueven la mente. Y a veces para renovar esta mente que está llena de información obsoleta y vieja e inadecuada, se necesita tiempo. Pero usted y yo no queremos aprender a esperar. Queremos es, ya, bendíceme, la carne, dame las codornices, ya estoy cansado del maná. No más maná, no más maná. Y el Señor le dice, por eso les hice dar un rodeo por el camino del desierto, en dirección ¿a dónde? Al mar Rojo. Dios sabía que ese tiempo, ese trasegar por el desierto, por los diferentes desiertos que hay en la península, Dios era el tiempo en que iba a empezar a transformar la mentalidad, porque Dios es un Dios de procesos. Dios no, Él tiene la capacidad de hacerlo así, pero nosotros los hombres necesitamos ¿qué? Procesos. ¿Es usted una persona que espera los procesos? Porque yo soy desesperado, yo soy ansioso y a mí me ha costado. Y por eso me he dado más de un tiestazo en la cabeza. Porque soy miope, el miope no ve. Y de pronto encontró un escollo, se tropezó y se fue. Porque no quiso oír la voz del Señor que le decía, es mejor este camino largo que el camino corto. Ahora, personalmente pienso que esta fue la estrategia o lo que el enemigo trató de hacer en la vida de José. ¿Cuál era el proyecto de José? Dios se lo reveló en un sueño. Y Dios le dijo, tu familia dependerá de ti. El hombre tenía un problemita, no era como creído, entonces empezó a decirle, ay, tuve un sueño al papá, veía a mi papá, a mi mamá, todos ahí, ay, rindiéndome culto. Y los hermanos se pusieron bravos. ¿Cuál fue su pecado? El orgullo. Y su proyecto se vio trastocado algunos años por culpa de ¿qué? De esa arrogancia de la vida. Pero cuando José iba ahí con los ismaelitas, porque sus hermanos lo vendieron como esclavo a los ismaelitas, cuando él iba a Egipto como esclavo, ese hombre en la palabra de Dios nunca más se volvió a quejar. O sea, él nunca se quejó. Y yo admiro a José, porque José llegó a la casa de Potifar y yo creo que él venía esclavo, imagínese.
Y lo vendieron a donde Potifar, y donde Potifar empezó a prosperar, porque dice la palabra que Dios estaba con él. Y él dice, otra vez los sueños se están cumpliendo. Otra vez la visión se está cumpliendo. Y Potifar dice, oiga, voy a entregarle todo porque este hombre definitivamente Dios está con él. Dios lo respalda. Y José empezó a trabajar con más esfuerzo, pero la esposa de Potifar empezó a buscarlo, a perseguirlo. Y como él no quiso desagradar a Dios, quiso guardar su vida del pecado, porque él sabía que el pecado dañaba el propósito, la esposa de Potifar se inventó y lo calumnió y le dijo, este tipo me quiso violar. ¿A dónde fue a parar el pobre José? A la cárcel. Y usted ve en alguna parte que José llegó allá a la cárcel y se sentó al lado del copero del rey y del panadero del rey. No, ¿sí ve? Es que la vida es injusta, hermano. Allá afuera mis hermanos, vea, ellos no tienen el llamado lo tengo yo, la unción está aquí. Vea, hasta Dios me ha dado hasta la capacidad para revelar sueños. ¿Y cómo le parece? Esto es injusto, hermano. Los malos prosperando. Allá está el gordo, el regordete de mi hermano mayor. Véalo allá, eso me imagino, prosperando. Y yo aquí, vea, en la cárcel. ¿Usted ve eso en la palabra de Dios? José, vea, todo yo creo que lo iba y lo llevaba a la presencia de Dios. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Es malo sentir que uno tiene rabia? Es malo si yo se lo expreso al de al lado, pero si yo le digo, Señor, ¿por qué? No entiendo, ¿qué pasa? Tú dijiste que me ibas a prosperar. Porque nosotros debemos descargar esos sentimientos en la presencia de Dios, no con la gente. ¿Y cuál es el problema de nosotros? Ay, no, mijo, imagínese allá en el trabajo, no, qué injusticia. Y empieza usted a dañarle el corazón ¿a qué? A su esposo, a su esposa, porque usted tiene miopía espiritual. Y mire lo que pasa en Génesis capítulo 45 cuando usted no es miope, cuando usted tiene gafas, que se llama el Espíritu Santo. Génesis 45, 3 al 5 dice, yo soy José, cuando se les declaró a sus hermanos. Les dijo, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quienes ustedes vendieron en Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Y si nosotros somos honestos, ¿será que cuando José fue vendido a los ismaelitas, uno iba a pensar que 13 años después iba a ser el segundo hombre más poderoso de la faz de la tierra? Le aseguro que usted y yo no lo hubiéramos visto. Sus hermanos tampoco, porque no se imaginaban que podía ser ese hombre él. Pero Dios sí. Y él pudo triunfar porque fue un hombre que tenía al Espíritu Santo guiándolo a él. En sus propias fuerzas, en su propio conocimiento, en su humana sabiduría, jamás podremos o jamás podrá entender el propósito de Dios, y no podrá entender porque a los que amamos a Dios las cosas nos ayudan a bien. Si es por la dirección del conocimiento humano, usted se va a sentir siempre un fracasado. Pero si es de la mano del Espíritu Santo, sabremos que viene un tiempo de ¿qué? De triunfo, porque Él nos ha prometido, yo te llevaré de triunfo en triunfo. Pero usted tiene la capacidad espiritual para verlo así. José la tenía, el pueblo de Israel no. Y la verdad es que nosotros nos parecemos más a Israel que a José. Por eso viene un problema y no vuelvo a la iglesia, hago la pataleta. Esa es la típica de una persona herida. No vuelvo más a la iglesia, no voy más, no me invite, no. Porque empezamos a hablar hasta como niños. No. Déjelo que se revuelque. A mí siempre que me vienen a contar, ay, que no quiere volver, déjelo que se revuelque allá. Tranquilo. Yo he aprendido a llevar las pataletas. Ya Dios me ha enseñado. Déjelo. Y yo hago una oración así sencilla. Señor, te lo entrego y tú verás qué haces con él. Mira a ver qué hace con él. Y usted ve las revolcadas que le pega a Dios a esa gente. Porque le falta Espíritu Santo. La Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Porque viene un problemita y salgo corriendo de la iglesia. Ay, no. Y yo digo, oye, ¿y la iglesia es la culpable? Yo me hago esas preguntas. ¿Qué le hice yo a esa persona para que no volviera? Le dimos un mal consejo. ¿Qué pasó? Y empiezo a investigar. No, ni siquiera consultó la decisión. Él la tomó solo. O la tomó sola. Entonces el Señor me dice, pues, entréguemelo. Allí está, Señor. Bien pueda, háganle. Y el Señor dice, son miopes. Ahora, ¿por qué este enemigo es tan peligroso? Mateo capítulo 12, versículo 42 al 45 dice que cuando una persona es libre de un espíritu, ese espíritu maligno va a regiones inhóspitas, muy desérticas.
Y el espíritu empieza a decir, ay, no, mi casa antigua era más sabrosa, más chévere, yo voy a volver a mi casa. Pero dice la palabra de Dios que no va solo, sino que busca ¿qué? Unos espíritus peores que él. Bueno, déjeme decirle en esta mañana que este sentimiento de fracaso es malo. Dígale, el de al lado, es condenado, malo. Bien malo el condenado. ¿Y sabe por qué? Porque no anda solo. Tiene 8 amigos peligrosísimos, unos secuaces terribles, esos que andan en banda. Usted no ha visto ahora las tribus y toda esa cosa que pasa en las calles, son terribles. Entonces este es terrible porque no anda solo. Viene con un amigo llamado frustración, en primer lugar. La frustración es simplemente decepción. Y cuando uno está decepcionado, uno no quiere volver a intentar absolutamente nada. Lo voy a poner de la siguiente manera. ¿Cuántos sufrieron un fracaso sentimental? Levante la mano y diga, yo. Ayer no querían levantar la mano, ¿no? Los casados, no, mija, yo nunca, no, usted fue la primera. Y yo decía, mentiroso, mentiroso. Uy, no, es que. A ver, levante la mano si usted alguna vez se enamoró y no se casó con la que usted se enamoró por primera vez. ¿Cierto? ¿Y qué pasó en ese momento? Usted dijo, no me vuelvo a enamorar. Cuando yo fracasé así, yo dije, no, esa no me la hacen 2 veces. Yo me casaré porque toca, pero que yo quiera, no. ¿Cierto? Y eso es lo que trae la decepción. Deseo de no volver a hacer las cosas. O sea, ese sentimiento de fracaso, eso que lo golpea a usted, que lo pone así todo triste, también trae ¿qué? Frustración. Deseo a no volver a hacer las cosas. En segundo lugar, el fracaso o ese sentimiento de fracaso o de ser un fracasado trae desánimo. Y el desánimo es simplemente perder las energías. Entonces a usted le empiezan con Farmaton, sin Farmaton. ¿Con Farmaton? Sin Farmaton. ¿Cierto? Y eso fue lo que le pasó al profeta Elías. Tenía el Farmaton así activo, Farmaton, y llegó y se enfrentó a los profetas de Baal y todo eso. Y de pronto Jezabel con una palabrita le puso sin Farmaton. Y el hombre se aburrió, se desanimó, abandonó el propósito de Dios. ¿Para dónde se fue el señor Elías? Para el desierto. Era el propósito de Dios. Ese no era el propósito de Dios. Pero ese enemigo llamado fracaso lo hizo ver así. ¿Usted sabe cuáles eran las palabras de Elías en el desierto? Señor, no hay nadie que te ame. Solo yo, Señor. Estoy solo en este mundo. Y Dios le dije, deje de quejarse. Deje de quejarse. Hay más de 7,000 hombres ahí en el pueblo de Israel que no han doblado sus rodillas a Baal. Así que no se crea el único. Le dijo el Señor al profeta Elías. Ahora el tercer enemigo, ojo con este, se llama desesperación. Cuando usted se siente fracasado, usted empieza ¿qué? A desesperarse. Y desesperarse está asociado con ansiedad, pero es perder la esperanza. Eso fue lo que le pasó al amigo Abraham. Dios le dijo, deja tu parentela, deja el lugar donde vives y vete a la tierra que yo te daré. El hombre salió, obedeció. Y Dios un día le dijo, haré de ti una nación grande y poderosa. Luego Dios se manifiesta y le dice, mira, mi promesa es tan grande, sal de la carpa, mira las estrellas del cielo, así de grande será tu descendencia. Y Abraham le dice, Señor, pero yo no tengo un hijo, no me has dado un hijo. Mi mujer ya está esterilidad, yo ya estoy cucho, ya estoy viejito. Y Dios le dijo, haré de ti una nación grande. Ahora, ¿qué le pasó? Él fue honesto con Dios y le dijo, me siento fracasado porque no tengo un hijo. Pero él no supo manejar ese sentimiento de fracaso. ¿Y qué le pasó? Dice la Biblia que se anticipó al plan de Dios. Tuvo una relación sexual con la esclava Agar y producto de esa unión nació ¿quién? Ismael. Y Dios le dijo, esa no es la bendición. Cuando usted y yo nos sentimos fracasados, cuando usted y yo no sabemos esperar los tiempos de Dios, le vamos a meter la mano al proyecto de Dios. Ah, bueno, Dios, no pudiste, entonces, bueno, vamos a hacer un Ismael. Y hoy mucha gente carga con Ismaeles. Ese no era la esposa que Dios quería para ti. Y usted dice, ay, pero ¿qué hacemos? Yo me desesperé. Y cargan ahí ¿a qué? A su Ismael. Y lo mismo pasa para el otro lado. Dios le dice, ese no es el marido. Ay, pero ¿qué hacemos, pastor? Yo tengo que orar mucho por él. Sí, mija, doble rodillas, porque ese es un Ismael. Esa no era la voluntad de Dios. Ay, yo me metí en esta casa. Esa no era la voluntad de Dios. Ahora tiene su Ismael. Ismael fue ¿qué? Un problema al final. Dijo, también lo bendeciré y lo haré abundante, grande, una nación también poderosa. Pero Ismael siempre fue un problema para los israelitas. Esos Ismaeles se convierten en un problema
para nuestras bendiciones. Porque Dios le dijo, ese no es el que yo voy a bendecir. Al que yo voy a bendecir es ¿a quién? A Israel. ¿A quién? A Isaac, perdón, no a Israel, sino a Isaac. El que voy a bendecir es a Isaac. Esa era la bendición. Dios quiere darles un Isaac, no un Ismael. Pero usted y yo tenemos que aprender ¿a qué? A esperar. Yo me he impacientado y me invento unas películas, unos planes de hombre. Y Señor, y entonces voy a hacer esto y luego hago esto otro. Y Dios me dice, ojo que te estás pareciendo a Abraham. Ups, yo no quiero cargar con un Ismael. Prefiero esperar hasta que Dios diga que me va a dar mi bendición. El cuarto enemigo con el que llega la frustración es el temor. El temor siempre lo hará huir. El temor no lo hace enfrentarse a nadie. Eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Goliat se paseaba frente a ellos. ¿Quién es el que se va a enfrentar a mí? Y todos allá atrás estaban ¿qué? Asustados. El temor lo hace huir de la visión de Dios. No soy capaz. Eso es imposible. Yo le doy gracias a Dios que tengo una mujer valiente. Porque cuando el Señor nos dice, vayan y compren la tierra para la iglesia. Y yo, y me dijo, vamos, vamos. Porque yo por mí salía corriendo y decía, no, Señor, yo no voy a empezar allá a jugar con las cosas. Y Dios me dijo, no, porque no es temor. Yo no te he dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tenemos poder y no temor. El quinto enemigo con el que llega, la vergüenza. ¿Cuántas cosas hacemos por vergüenza? Está la gente por ahí reunida y se están riendo y pasa uno, si ves, se están riendo de mí. ¿A qué hora se enteraron? ¿Qué líder tan chismoso? Eso fue. Y usted pasa así todo decepcionado y la gente se está riendo de otra cosa. Pero como el enemigo le trabaja la cabeza, le dice, usted es un fracasado, fracasado. Mire la gente cómo se burla de usted. Usted no sirve para nada. Usted es inútil. Ese tiempo que ha pasado en la iglesia no vale la pena. Eso de orar a las 5 de la mañana, de leer la Biblia, de ajustar su vida a la palabra de Dios, eso de obedecer y sujetarse a un líder, eso no sirve. Mire, mire cómo se ríe la gente de usted. Y usted siente que la gente literalmente lo está mirando así y dice, uy, ahí va un fracasado, vea, le fracasó el negocio, véalo. Tiene cara de fracasado. Y usted empieza, me miran de esa forma. Pero es porque ese espíritu trae a este enemigo llamado vergüenza. Usted se siente humillado. ¿No le ha pasado que hay gente que le pregunta, ¿y dónde está tu Dios? No es que va a la iglesia y ¿por qué le pasa a usted? No es que a los cristianos no les pasa nada. Y usted empieza a sentirse ¿qué? Condenado. Y le quiero decir algo, la condenación no es de Dios. Porque Dios no condena. Él dijo, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. La condenación la trae el diablo. ¿Por qué? Porque se aprovecha de algo que yo no he tratado en la intimidad con Dios. El sexto enemigo, complejos de inferioridad. Ahí es cuando aparece el salmista en el Salmo 73. ¿Alguna vez lo ha leído? Igualitico nos pasa a nosotros. Igualito. Yo leo el Salmo 73 cada vez que miro a alguien y lo veo regordete, rozagante. No tiene a Dios, pero tiene salud, tiene vida, tiene carro, tiene casa, tiene plata. Y empiezo a mirarlo y digo, Señor, estoy igualito al del Salmo 73. Y digo, uy, mis pies estuvieron a punto de resbalar. Porque este espíritu de fracaso, este sentimiento de fracaso nos hace sentirnos acomplejados. Y porque a él sí y a mí no. Y no necesitamos hacerlo fuera de la iglesia, empezamos a compararnos con la gente de la iglesia. ¿Qué hace este que yo no haga, Señor? Mire, yo le llevo contadas, no viene a la oración madrugadora, yo sí vengo, Señor. A los servicios siempre llega tarde, Señor, yo lo tengo pillado, siempre llega por allá a las 9:50. ¿Y usted cómo sabe todo eso? Esa es la pregunta que yo me hago, ¿y usted cómo sabe? Porque usted es un acomplejado. Elías creía que él era el único que amaba a Dios. Complejo. El séptimo enemigo con el que llega, la frustración, el desánimo, la desesperación, el temor, la vergüenza, el complejo de inferioridad, liderados por el fracaso, es la molestia, la rabia con Dios. Claro, usted las embarró, pero el que siempre paga es Dios. Yo digo que el buzón de mensajes o el buzón del correo de Dios dice, pobrecito, yo creo que ahí hay un ángel diciendo, vamos para el spam, todo este poco de basura, porque toda la culpa es de Dios. ¿Y tú por qué no me advertiste, Señor, que este no iba a ser el hombre para mí? Yo te hablé. ¿Y tú por qué no me dijiste que este no era el negocio? Dime, pero ¿por qué? ¿Por qué? Me trajiste a morir en el desierto. Y empezamos y dele con la queja, y dele con la queja, y dele con la queja. El Salmo 73:3, sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ojo,
Por eso nos distanciamos de Dios, porque le echamos la culpa a Dios de nuestras malas decisiones. Porque tomar malas decisiones, déjeme decirle, también es pecado. No consultarle a Dios sobre las cosas que vamos a hacer también es pecado. El Salmo 37 dice, si tú encomiendas a mí tus caminos y confías en mí, yo haré. Pero hay que encomendarle los caminos a Dios. Nosotros nos empeliculamos, arrancamos un proyecto y cuando el proyecto se está cayendo empezamos a decirle, ay Señor, por favor, aleluya, misericordia, Santo de Israel, ayúdame, para no quedar ¿qué? En vergüenza. Y Dios le dice, hay cosas que ya yo no puedo detener, porque hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero al fin es que su fin es la muerte, mientras que los caminos de Dios son los que prevalecen. Pero como somos desobedientes y no queremos oír la voz de Dios sino nuestra propia voluntad, al final le terminamos echando la culpa a Dios. Alguien tiene que pagar el plato. Adán se descargó con la mujer. ¿Quién te hizo comer eso? Ah, la mujer que usted me dio, porque ni siquiera dijo la mujer con la que vivo, no, sino la mujer que tú me diste. ¿Para qué me dio esa cosa? Vea. Yo digo, Señor, tú eres tremendo, qué paciencia, porque con esa respuesta. Y la mujer que dijo, no, no, no fui yo, vea, fue la que usted creó, la serpiente, usted la creó. ¿Para qué la creó? ¿Ya? Así nos pasa a nosotros con Dios. Y en octavo lugar, con el sentimiento de fracaso va a llegar la duda. ¿Dios sí me ama? ¿Dios sí es bueno? ¿Usted nunca le ha pasado eso? Cuando su proyecto no le sale, ¿será que sí? ¿Dónde está Dios? ¿Sí existirá? ¿No será una invención de mi mente? ¿Una fábula que yo mismo me recreé en la mente? Por eso este enemigo es peligroso. El fracaso es un enemigo súper malo, súper terrible por eso, porque viene con muchas cosas peores que él. Y usted empieza a sentir que su corazón se va ¿qué? Carcomiendo por dentro. Ahora, ¿cómo vencer entonces el fracaso? Eso es algo que aprendí yo en este tiempo. Esta es mi fórmula. Y estoy seguro que Dios le puede revelar puntos adicionales, pero yo le voy a enseñar cómo lo aprendí yo a desenmascarar en mi propio corazón. Cómo aprendí a enfrentarlo. Cómo aprendí a echarlo fuera de mi vida, porque el fracaso no es de Dios. Ese sentimiento no es de Dios. ¿Que vamos a caer? Sí. Pero también dice la palabra de Dios que otras tantas me voy a levantar. Cada vez que me caiga la mano de Dios, como dice el Salmo 145, ¿está para qué? Para sustentarme, para no dejarme caído. Y el Señor me dijo, lo primero que debes hacer para vencer el sentimiento de fracaso es autoevaluarte. ¿Qué significa esto? Que cada vez que usted vea que un proyecto no se le da, no le salió el trabajo, no se casó con la persona que usted quería, no obtuvo el carro, la casa, la beca, el aumento, lo que usted esté pidiendo, que sea material. Cada vez que usted vea que algo que usted esperaba no se le dé, autoevalúese. Eso es lo primero que usted debe hacer. ¿Por qué no salieron bien las cosas? Debe hacerse esa pregunta, ¿por qué no? ¿Qué falló? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué creo yo que no hice bien? Y ahí el Espíritu Santo juega un papel fundamental, porque si usted lo hace desde el punto de vista lógico y humano, usted va a decir, no, yo todo lo hice perfecto. Pero como el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu de Dios, eso es una labor muy juiciosa que usted debe hacer con Él a solas. Siéntese a solas con el Espíritu Santo. Hay muchas personas que les cuesta hacer este ejercicio. ¿Por qué? Ay, pero yo no veo a nadie. Es que usted no es con los ojos físicos. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo está ¿en dónde? En mi corazón. Yo soy templo del Espíritu Santo. Y yo a donde quiera que vaya, Él va conmigo. Él me dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y yo siempre me siento a solas y le digo, bueno, venga acá, Espíritu Santo, ven, vamos a hablar los dos. ¿Qué fue lo que pasó? Háblame. Me la paso muy ocupado oyendo a los demás, pero yo quiero oírte a ti y revélame en qué me equivoqué. ¿Hay pecado en mí? Esa es la primera pregunta que yo me hago cuando me estoy autoevaluando. ¿Hay pecado? Y si él me dice no, entonces le digo, ¿en qué soy miope? ¿Qué no me deja ver lo que tú ves en el futuro? Ayúdame en esta ansiedad, en esta desesperación, en esta duda, en esta rabia hacia Dios. Solo ayúdame a ver lo que tú ves en el futuro que yo no soy capaz de ver. Eso es lo primero, autoevalúese. Y estoy seguro que si usted lo hace, el Espíritu Santo le va a hablar como me habló a mí. Hace unos días le estaba preguntando, ¿por qué me siento así? Y en una palabra en Jeremías me dijo el Señor, esto es lo que tú tienes. Yo le dije, gracias porque lo puedo identificar ahora y lo puedo tratar de tu mano.
En segundo lugar, para trabajar el fracaso, para echarlo fuera de nuestra vida, usted debe reconocer el pecado. Si Dios le habló en el paso número 1, le dijo, mire, usted se metió en esta porque usted fue desobediente, porque usted es terco, porque usted es arrogante, porque usted es orgulloso, soberbio, lo que sea que Dios le haya dicho, usted debe ir a la presencia y decirle, Señor, he pecado. Como el hijo pródigo, contra ti y contra el cielo. La Biblia dice que si yo me humillo delante de Dios y le confieso mi pecado, me postro y me arrepiento de mi mal camino, entonces escuchará Él desde el cielo, perdonará mi pecado y sanará mi tierra. ¿No quiere que Dios le sane su tierra, que sane el proyecto de Dios? Pues vaya a la presencia de Dios y dígale, me equivoqué, soy así. Y Dios. En tercer lugar, un punto fundamental en el proceso de restauración emocional que necesitamos vivir. Evalúe su fracaso con otras personas. No, yo le quiero compartir, mire, tuve una sanidad tremenda el jueves que estuve con los pastores, con mis pastores. Estuvimos hablando de un tema y créame que ahí fue donde Dios terminó de ajustar esta palabra que le estoy dando hoy. Dios me habló a través de ellos y me hizo sentir mejor, porque ellos me dijeron, tú no eres culpable. Lo que el enemigo había sembrado en mí, esa culpabilidad, ellos me dijeron, tú has hecho todo lo posible bajo los parámetros de Dios. No te sientas más culpable. Y esas palabras que ellos dijeron fueron liberadoras para mis emociones. Me sentí restaurado. Por eso es fundamental que usted siempre evalúe lo que está viviendo con alguien. Pero hay una condición, esa evaluación tiene que ser con alguien que lo ame. No se ponga con el compadre borracho allá, el que usted, el de la vieja vida, porque esa es la costumbre que tenemos. Vamos a buscar a los amigos de la vieja vida. Ay, hermano, ¿cómo le parece? Es que estoy tan decepcionado, es que usted no sabe ese golpe ahí en el corazón, me dejó la novia. Ya, tranquilo, hermano, eso hay 10 más, venga, vamos a tomar trago. Ya. Y usted termina haciendo cosas que no debería hacer. Debe buscar gente que lo ame. ¿Por qué gente que lo ame? Porque la gente que lo ama le va a decir la verdad y lo mejor, lo que usted necesita oír, no lo que usted quiere oír, lo que necesita oír se lo va a decir una persona que lo ama. ¿Quién lo ama a usted? ¿Su esposa o su esposo normalmente? ¿Quién lo ama a usted? ¿Su papá, su mamá? ¿Quién lo ama a usted? El líder de la iglesia, que no es nada suyo, pero ora por usted, ayuna por usted, porque Dios ha puesto ese amor en ellos. Y esas son las personas a las que yo busco. Yo no busco a cualquiera, porque no cualquiera puede enterarse de mis cosas, no porque haya cosas ocultas, no porque todos no me pueden dar un consejo sabio como lo necesito yo escuchar. Así que usted busque a ese líder, busque a ese papá, busque a esa mamá, busque a ese esposo, esa esposa que lo aman y dígale, mira, fracasé en esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué me puedes decir tú? Abra su corazón y usted va a ver que Dios a través de una voz objetiva va a romper ese yugo. Porque ese sentimiento de fracaso es un yugo, yugo de opresión. Es una forma del enemigo de tenernos que ahí quietos, estancados, para que no crezcamos, para que no maduremos y lleguemos a ser como Jesús. Pero si usted entrega ese sentimiento, viene liberación. Porque Dios libera así. Y Él dijo, a ustedes les he dado potestad, ¿para qué? Para que puedan liberar en mi nombre. Pero no creemos esa fuerza de confesar las cosas unos a otros. No con el ánimo chismoso, sino con el ánimo restaurador. En cuarto lugar, si usted quiere quitarse ese yugo llamado fracaso, ese sentimiento horrible que nos comprime, evite siempre las comparaciones. Comparaciones, súbanse los dos, a ver. ¿Dónde está el otro? A ver. Evite las comparaciones, ellos son mis conejillos. A ver, uno de estos niños no es como los otros, es diferente de todos los demás. ¿Sí? Parecen iguales. ¿Sí o no, Quique? Ah, no, Juan, Quique, Juan, Quique, Quique, Juan. Mire, parecen iguales, pero son diferentes. Y usted no puede andar comparándose. Quique no puede compararse con Quique con Juan, Juan con Quique. No pueden compararse, por más de que se parezcan, gracias. Por más de que se parezcan, los procesos son individuales. Y le pongo el ejemplo de ellos dos porque usted dice, uy, son igualitos. No son iguales. Dios hizo un molde especial, aunque sean mellos, Dios los hizo distintos. Y el proceso de uno es diferente al de otro. Y lo mismo le digo a usted.
Nos diferenciamos un poquito más, pero su proceso es diferente a mi proceso. Y yo no me puedo comparar con su proceso porque eso trae frustración, fracaso a mi vida. Entonces, si usted quiere desarraigar, echar fuera ese espíritu de su vida, no se compare con nadie. Dios lo hizo usted único y su proceso es único de la mano de Dios. En quinto lugar, si usted quiere ser libre del sentimiento de fracaso, recuerde siempre los planes que Dios tiene para usted. Recuérdelos. Eso le da a uno esperanza. A mí recordar lo que Dios me ha dicho me da fuerza, porque dice la palabra que a través de Jeremías que Dios tiene planes buenos y no ¿qué? Planes malos. Cuando los planes no son buenos, yo empiezo a evaluarme y le pregunto a Dios dónde le abrí la puerta para que el diablo destruyera lo que Él me había dado a mí. Segunda de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Quién nos lleva en triunfo? Dios. ¿Gracias a quién? A Cristo. Usted no es un derrotado, usted no es un fracasado, usted no es un pusilánime poca cosa, usted es una persona victoriosa en Cristo Jesús. Solo usted no vale nada. Separado de Él no puedes hacer nada, no vales un peso. Pero de la mano de Jesús vales más que el oro y que la plata, porque fuiste comprado con sangre preciosa. Y eso es lo que nos hace ganadores, la sangre de Cristo. Lo que Él hizo en la cruz. Yo creo que el diablo lo miraba en la cruz y el diablo usaba a la gente para burlarse de Jesús. No es que eras el Cristo, no es que eras el Mesías, bájate, bájate de esa cruz. El diablo se burlaba de Cristo allá arriba, pero Cristo sabía los planes que Dios tenía. Y Cristo no se bajó de esa cruz porque pensó en ti y pensó en mí. Porque la única forma de quitarle las llaves del infierno, las puertas de la muerte al diablo era a través de la muerte de Jesús. Y Él mismo bajó al infierno, como dice la palabra, y le arrebató las llaves de la muerte. Resucitó en poder. Y por eso Dios, por ser obediente hasta la muerte, lo exaltó hasta lo sumo. En el cielo, cuando Jesús llegó, le hicieron recibimiento de héroe. Y la gente allá, los ángeles, decían: gloria a Dios, porque este hombre, el que no se escatimó su posición divina como algo lo que aferrarse, sino que se hizo semejante a uno de los hombres, cumplió el propósito de salvación. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús vino a traer buenas nuevas. Aleluya. Recuérdelo. Recuérdelo siempre. Cuando vengan los momentos malos de la vida, usted diga: yo tengo un Dios de victoria. Él me dijo: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso me dijo el Señor. Y yo pude pararme sobre ese sentimiento de fracaso y le dije: te vas de mí en el nombre de Jesús. Aleluya, santo. Aramakasai, ushabaka, usharamakay. Señor, hola. Oh, poder de Dios, la palabra. Recuerde siempre las promesas. Y en sexto lugar, redefina su visión. Cambie la manera de ver las cosas. Batallé 6 meses con este sentimiento. Y Dios cambió ahora mi forma de ver las cosas. Quiero decirle algo: el fracaso no es que usted no ha triunfado. El fracaso significa que la victoria va a llegar más adelante. El fracaso no significa que usted es un tonto, un estúpido. Significa que usted tiene suficiente fe para experimentar. El fracaso no significa que usted debe darse por vencido, sino significa que usted debe trabajar con más ahínco, con más fuerza, con más dedicación en las cosas de Dios. El fracaso no significa que Dios lo ha abandonado. Significa que Dios tiene una mejor idea para ti y para mí. Mire lo que dijo Michael Jordan. ¿Sabe quién es Michael Jordan? ¿Sí? Yo creo que lo más fantástico que he visto yo jugando básquetbol. Y Michael Jordan dijo lo siguiente: en mi carrera deportiva fallé más de 9,000 tiros.
de 2 y de 3 puntos. Perdí casi 300 juegos. 26 veces el equipo depositó en mí la responsabilidad de lanzar el tiro ganador y lo fallé. He fallado una y otra vez en mi vida, pero nunca me he dado por vencido. Nunca me he dado por vencido. No te canses de intentarlo, porque a su tiempo vas a cosechar. Pacientemente esperé en el Señor, confié en Él y Él hizo. Yo le aseguro que usted no va a quedar en vergüenza. Yo no voy a quedar en vergüenza, se lo garantizo hoy. En el nombre de Jesús, Dios no me va a dejar en vergüenza. Dios no te va a dejar en vergüenza. Y por eso Jordan tuvo éxito en la vida. Un tipo del mundo, porque no tiene a Dios en su corazón. Pero le aseguro que usted tiene las llaves del éxito en su mano. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Usted tiene una llave. Úsela. Mire lo que dice Jesús. Nos asombramos por las palabras de Jordan, pero mire lo que dice Jesús o lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 15:57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, mire, le estoy profetizando. Manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Venir a la iglesia no es en vano. Transformar su vida no es en vano. Hay recompensa, mi hermano, y es aquí en la tierra. Usted no va a tener que esperar a llegar al cielo para decir: ay, gracias, Señor, cómo me bendices. Dios lo quiere bendecir aquí y ahora. Pero depende de usted, depende de que viva una vida en santidad para Él, que usted decida comprometerse con el Señor, porque aunque los planes le parezcan malos, Dios le dice: los planes que yo tengo para ti son buenos. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, amado, Él te va a prosperar en todos tus caminos, pero es para la gente que decide comprometerse con Él. No al que tiene una patica en el mundo y una patica en la iglesia. A esos les hablo hoy aquí en este lugar y le digo: usted no va a prosperar jamás mientras no tome una decisión, porque el Señor dice que a los tibios los vomita de su boca, porque Él le agrada a gente con Él o contra Él, porque Él sabe a quién se enfrenta. Pero esos tibios no van a progresar. Hoy se lo profetizo en el nombre de Jesús. Si usted no se compromete, si usted no cambia, mejor váyase. Le está hablando el Señor, porque esto no lo tengo preparado. Decídase. Hoy Dios le está hablando a algunos y le está diciendo: por última vez te digo, o conmigo o contra mí. Lo dice el Señor. Decídase, porque sé que esta palabra es cortante. Sé que lo que está saliendo de mi boca es del Espíritu de Dios. Aleluya. Asharamaka. Así que decídase, porque sé que siento el peso de Dios aquí. Siento la obligación de decirlo. Y si usted hoy no toma una decisión, Dios lo va a sacar, porque Dios saca a la luz todo. Y Dios busca una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Usted y yo podemos caer en el pecado, pero nuestra obligación es que levantarnos. Dígale al de lado: levántate, levántate. Y no más pecado. Deja de hacer las mismas cosas. Deja de pecar en lo mismo. Cambia. El Espíritu de Dios está aquí para darte libertad. Pero necesita corazones dispuestos, corazones sensibles, corazones que lo amen. No más hipocresía, te dice el Señor. Con tus labios me has alabado y me has adorado, pero hoy el Señor te dice: sé que tu corazón está lejos de mí. Arrepiéntete. Dale la oportunidad al Espíritu Santo para que hoy traiga victoria a tu vida y reconozcas a Jesucristo verdaderamente como tu Señor y tu Salvador personal. Separado de Él no haces nada. Él es la vid y tú eres un pámpano. Tú no sirves separado de Dios. Pero hoy decide a quién quieres servir, porque nadie puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. ¿A quién quieres servir? Te pregunta el Señor en esta mañana. Santo de Israel. Está pasando algo que nunca había pasado. Yo sé que Dios está metiendo su mano en los corazones, porque Él es el único capaz de poner un espíritu nuevo sobre ti,
para que dejes de tener un corazón de piedra, para que tengas un corazón de carne, sensible a la voz del Señor. Aquel que sienta que su corazón, y le voy a pedir que cierre los ojos. Solo enfóqueme a mí, por favor. Aquel que sienta hoy que Dios le está hablando. Necesito todos, por favor, con los ojos cerrados. Porque esto es un acto, esto es un momento en donde Dios está confrontando el corazón del hombre. Si Dios te ha hablado en esta mañana y sientes el deseo profundo de que venga sobre ti un espíritu nuevo, no un espíritu de hombre, sino un espíritu de poder, un espíritu real. Si tú eres de aquellos que hoy te sientes confrontado con esta palabra y con lo que Dios está diciendo, de que has sido tibio, yo te voy a invitar a que levantes tu mano. Dios quiere traer salvación a tu vida. Lo importante no es el oro, no es la plata, eso finalmente se va a corroer. Mira, lo más importante para Dios es tu alma, que tú te salves. Vamos a orar. Yo te voy a hacer una invitación. El resto de las personas me van a apoyar a mí, pero con los ojos cerrados. Los que hoy sientan de verdad en su corazón un deseo de que venga un nuevo espíritu a su vida, yo le voy a pedir a usted que se ponga de pie. Cerrado los ojos, no necesita ver a nadie. Y tú vas a levantar la mano y le vas a decir al Señor: ayer ya pasó. Cada uno va a confesar su propio pecado. Ayer ya pasó. Yo te necesito hoy, Espíritu Santo. Sopla sobre nosotros, Espíritu de Dios. Tú que traes libertad. Tú que traes hoy a los corazones la verdad del pecado. Oh, Espíritu Santo, hoy hay restauración. Dios no te quiere ver como un fracasado. sopla en mí, sopla en mí. Dios no te quiere ver derrotado. Espíritu Santo, Pero hoy el Señor te dice: basta de tibiezas. sopla en mí. Señor, yo te pido perdón por mi tibieza, por pensar que la iglesia es un juego, por pensar que estoy en un lugar en donde puedo llegar y mi pecado no va a traer consecuencias. Te pido perdón por no tomar partido en esto. Hoy, en el nombre de Jesús, confieso mi pecado. Te pido perdón por ser tibio, por ser una persona que no decide a quién quiere servir. Yo te pido perdón. Te pido perdón por ser una persona que ante los fracasos de la vida, ante el momento en donde los proyectos claudican, te culpo a ti y no me reviso a mí. Yo te pido perdón por eso, Señor, por señalarte, por juzgarte. Te pido perdón porque me la paso mirando a los demás, mirando siempre la paja en el ojo ajeno, pero no viendo la viga en el propio ojo. Oh, Samay, yo sé cuánto te duele el pecado, Señor. Pon hoy dolor en este lugar. Te pido que cada corazón hoy sienta el peso del pecado, ese yugo que nos destruye. Eso es la única forma de tener arrepentimiento. Dígale a Dios que le ponga dolor por su pecado. Que me duela el pecado, que me duela ir en contra tuya, Señor. Y ahora te pido que la gloria de tu Espíritu caiga en este lugar.
Sopla sobre mí, Señor. Y ahora aquellos que quieren un espíritu nuevo, levante su mano a lo alto, porque el Señor lo dijo en su palabra y escrito está, que en los tiempos finales su espíritu se derramará sobre toda carne. Aun si estás allá en el salón de papás o en el salón alterno o en internet, levanta tus manos, porque va a venir un espíritu nuevo. Tú bautizas como en los tiempos primitivos. Tú bautizas, Espíritu Santo, bautizas en convencimiento de pecado. Oh, derrámate ahora, Señor, sobre toda carne en este lugar, en el nombre de Jesús. Y que toda lengua hoy confiese que tú eres Cristo el Señor. Que toda lengua hoy confiese que tú eres digno de exaltación. Que toda persona en este lugar, que toda persona que nos ve, sienta la gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús, derrámate. Derrama y toca los corazones ahora, Señor. Ahora sensibiliza los corazones, hazlos de carne. En el nombre de Jesús profetizo y declaro un corazón de carne sobre tu vida, sensible a la palabra, sensible a la voz de Dios, obediente, que lo ame por encima de todas las cosas. Si tú lo pones a Él en el primer lugar, Él te honrará. Honralo, 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 porque Él se agrada en honrar a los que lo honran. Desciende, desciende, Señor, toca hoy corazones aquí necesitados de tu presencia, porque solo tú cambias. No es la palabra de un hombre, no es la palabra del humano, es tu palabra, Señor. Glorifícate en este lugar, en el precioso nombre de Jesús. Derrama tu gloria, Padre. Yo te lo pido a ti con amor, con gemido indecible. Ramanabarabai Sataranai. Derrámate, derrámate, aleluya, Santo, Santo de Israel, Abaika Sarana. Bautiza a una que te conoce hoy por primera vez, bautízalo, bautízalo. Usted y yo le vamos a dar. Cierra tus ojos. No mires lo que otro vive. Mira lo que tú necesitas vivir. Tú y yo le vamos a dar un minuto al Señor, con las manos en alto. Dale un minuto para que Él venga a tu vida. Vamos. No digas nada, solo escúchalo a Él. No le busques explicación, dice el Señor. No trates de entender con argumentos humanos. Solo levanta tu mano y recibe. No es con espada, no es con ejército, sino es con el poder de mi espíritu, dice Jehová, dice el Señor. Porque mi palabra no vuelve vacía. Y ahora declaro que tú recibes un espíritu nuevo. Porque has puesto al Altísimo, al Señor, por tu habitación. Él te pondrá en alto. Recibe ahora. A ti, Señor,
rendimos adoración en espíritu y verdad. A ti, Señor, exaltación. A ti, Espíritu de Dios. Yo te amo, Señor, y te doy gracias por darme un nuevo espíritu hoy, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por ser el héroe de la humanidad, Jesús. Gracias por morir por mis pecados y darme reconciliación. Gracias, Jesús. Y te canto ahora con todo mi corazón. Y mis labios dicen: Jesús, Jesús, Jesús. El de Nazaret, el Mesías, el Cristo. Eres el héroe, Jesús. Tú eres mi héroe, Señor, por encima de Superman, Batman, del hombre araña, de toda fábula humana. Tú eres el héroe verdadero. Tú eres el héroe de la humanidad. Y por eso te canto en esta mañana y declaro que hay gozo en mi vida. Hay gozo y hay expectativa. Tu presencia es lo que necesitamos. Conocerte es nuestra pasión. Toda nuestra vida te amamos. ¿Cómo no hacerlo con todo lo que hiciste tú? Viniste a servir, a dar tu vida en rescate por muchos, por mí. Sobre ti recayó el castigo, precio de nuestra paz. Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Dios, el consolador, que habita en nuestro corazón, el ayudador está aquí. Un grito de júbilo. Tu presencia es lo que necesitamos. Conocerte es nuestra pasión. Toda nuestra vida te amamos. ¿Cómo no hacerlo con todo lo que hiciste tú? Viniste a servir, a dar tu vida en rescate por muchos. Sobre ti recayó el castigo, precio de nuestra paz. ¡Vamos arriba! Dios, tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Dios, el consolador, que habita en nuestro corazón, el ayudador. Vamos, Dios. Dios, tú eres la
voz y la iglesia dice: Tú eres la luz, el héroe de la humanidad, el gran yo soy. Dios, el consolador.